Bien, buenas noches. Vamos a repasar el tema de conjuntos, ¿ok? Los conjuntos, podría decirse que un conjunto es una agrupación o un grupo de elementos cualquiera. eh, Agrupación o conjunción, dice la definición, de objetos de cualquier especie. Así que yo podría tomar un conjunto de los grupos de estructuras discretas, el grupo SK, CP, SX, SF, los Z1, Z2, puedo decir, son los grupos de INF 119. Como también podría decir, qué sé yo, el conjunto de las vocales, A, E, I, O y U. Como podría decir también el conjunto de los números reales, o podría decir el conjunto de los números naturales. Estos dos conjuntos son finitos y estos dos conjuntos son conjuntos infinitos. ¿Ok? En matemáticas de estructuras discretas, o bueno, estructuras de matemáticas discretas, nosotros vamos a estudiar conjuntos de este tipo, de los finitos. Más adelante vamos a ver lo que se llama la cardinalidad de un conjunto, no es nada más que el número de elementos de un conjunto. ¿Ok? Bueno, les había dicho que un conjunto es básicamente un grupo de elementos. De hecho, ahorita mismo tenemos un conjunto. Podría ser conjunto de la clase del día 9 de junio. Somos todos nosotros los 23. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es su notación o sus variables? Yo puedo notarlos y representarlos por letras mayúsculas como la A, la B, la C, la D, etcétera. Recuerden que son mayúsculas. ¿Ok? Y esos conjuntos yo puedo escribirlos de la siguiente manera. Suponiendo que el conjunto A se define como el conjunto de las vocales, ¿cuáles serían sus elementos? A, E, I, O y U. ¿Ok? Y esta notación se llama por extensión. ¿Ok? La vocal, las vocales, mejor dicho, son 5 y todos estos son elementos de A. Ya, disculpen la bulla. Y bueno, estos de aquí los llamamos elementos y el de acá se llama conjunto. ¿Ok? Y los elementos pertenecen, este símbolo se llama pertenece a un conjunto. En este caso, A pertenece al conjunto A mayúscula, E minúscula pertenece al conjunto A, también pertenece I, pertenece la O y pertenece la U. ¿Ok? De forma análoga, existe lo que es el no pertenece, que es este de acá. Por ejemplo, la letra B, que no es vocal, no pertenece al conjunto A. La letra C, que no es vocal,
no pertenece al conjunto A. Como ejemplo, esto se lee no pertenece, esa notación, y el de acá se lee pertenece. Y recuerden que el pertenece y el no pertenece vincula un elemento con un conjunto. Bien, esta era la definición por extensión, ¿no? Mejor dicho, el conjunto por extensión. Yo puedo escribir igual el conjunto por comprensión y decir conjunto de elementos X tal que X es vocal del alfabeto en español o español. ¿Lo ven? Y yo al encontrar este conjunto solución, que es lo que se llama, es decir, encontrar todos los valores que produzcan que este predicado sea verdadero, encontraremos el conjunto A, que es básicamente este de acá. Yo puedo anotarlo de estas dos formas. Este de aquí se llama por comprensión. ¿Ok? Bueno, hagamos unos ejemplos. ¿Qué sé yo? A ver, unos ejemplitos. Supongamos que A es A, E, I, O y U. Y que B es el conjunto de elementos X, tales que X es una consonante del alfabeto español. Ahí cierra. ¿Ok? Sí, sí, los videos están en mi canal de YouTube. ¿Ya? ¿Ya? Así que aquí está. A ver, respondamos a esto. A pertenece a A mayúscula. Sí. B pertenece a A mayúscula. No. B pertenece a B mayúscula. Otro más. L no pertenece a A. Sí. M no pertenece a A. Sí. ¿Por qué? Porque no es uno de estos elementos. ¿Qué pasa si yo digo que Z pertenece a B? La respuesta es sí. Esto podríamos escribirlo así, ¿no? Sería E, C, D, F, G, H, J, K, así hasta llegar a X, Y y Z. Son todas las consonantes. ¿Ok? También puede haber otro tipo de conjuntos, qué sé yo, un conjunto C, de tal forma que X pertenece a los números naturales y X es menor o igual a 10. ¿Qué números son? A ver, los números naturales son los números con los que contamos. El uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente los números enteros. ¿Qué números cumplen esta inecuación? Es el conjunto solución de esa inecuación. El uno, el 2, el 3, el 4, así hasta el número 10. Bueno, pongámoslo
sin el 10. Ahí. También puede ser conjunto B, conjunto de que está que X es día de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Lunes, martes, así hasta el día domingo, ¿no? ¿Ok? Los conjuntos existen y son agrupaciones de básicamente cualquier tipo de elemento. Estos los podemos notar o escribirlos, como ustedes quieran decirle, por extensión, que básicamente es escribir todos los elementos de un conjunto, o por comprensión, que básicamente se puede reducir en esto, un predicado. Y sabremos que el conjunto solución de este predicado son todos los elementos de este conjunto, en este caso B. ¿Ok? Bueno, formas de representar un conjunto. eh, Tenemos lo que es el diagrama de Venn-Euler. El diagrama de Venn-Euler representa primero un rectángulo, el universo, y en este universo dado se pueden representar lo que son los conjuntos. Un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C, un conjunto D. ¿Ok? Y básicamente estos conjuntos podemos representarlos por formas curvas, usando círculos, elipses, como ustedes lo dibujan. Y cada uno de ellos, dentro suyo, tienen sus elementos. Y esos elementos que están en los conjuntos, todos estos elementos también pertenecen al universo. ¿Ok? Como también por fuera pueden haber elementos que no pertenecen a dicho conjunto. Bueno, ¿qué es el universo? El universo es el conjunto que contiene a todos los elementos. Se lo representa por este rectángulo. En el universo están todos los elementos de todos los conjuntos. ¿Ok? Tema de conjuntos numéricos, extensión, comprensión. Bien, aquí quería llegar. Hay lo que son los conjuntos especiales, o bueno, entre ellos, uno de ellos está lo que es el conjunto vacío. Su representación es esta, o también podemos escribirlo así. Y el vacío, eh, bueno, voy a usar esta otra notación. El vacío es aquel conjunto de elementos de tal forma que X diferente a X. Básicamente no existen
elementos para el conjunto vacío. ¿Ok? El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Conjunto unitario. El conjunto unitario tiene la característica de que tiene un solo elemento. ¿Ok? Eh, puede ser cualquier conjunto. En este caso, si yo defino A y le digo que es el conjunto de la letra A minúscula, este de aquí es un conjunto unitario. ¿Ok? Tenemos igual lo que es el par desordenado. Y el par desordenado es básicamente un conjunto de dos elementos. ¿Ok? Después tenemos lo que son los conjuntos finitos, como los ejemplos anteriores. Los conjuntos finitos son aquellos que tienen elementos, o bueno, número de elementos finitos o determinados. Y los conjuntos infinitos, su mismo nombre lo dice, tienen infinitos elementos, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a teoría introductoria. Ahora vamos a usar lo siguiente. Con respecto a lo que es la inclusión o también llamado subconjunto, que básicamente es esta operación. El conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Ok? Se lee, sí, A está incluido en B. O también se lee A es subconjunto de B. ¿Qué es un subconjunto? Es aquel conjunto que se encuentra dentro de otro conjunto, ¿ok? Su definición es la siguiente. Si A, que es un conjunto, está incluido, es decir, está dentro de este otro conjunto, podemos deducir lo siguiente. Esto es equivalente entonces a decir que todos los elementos de X o todos los X elementos, si pertenecen a A y A es su conjunto de B, entonces también pertenecen a B. Básicamente todos los elementos que están en A son parte de B. Y es esto a lo que llamamos definición de conjuntos. ¿Ok? Un ejemplo. Si yo tengo A, B, bueno, el ejemplo de hace rato. A, E, I, O, U. Y tengo B, todas las consonantes. X tal que X es consonante. Y tuviera C, X tal que X es letra del alfabeto.
¿Quién es subconjunto de quién? A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué es un subconjunto? Sencillo, es un conjunto que está dentro de otro conjunto. En este caso, si A está incluido en B, B es más grande, ahí. Y este conjunto B resulta ser que entre sus elementos han hecho otro grupo, como las famosas camarillas, ¿no ves qué hacen? ¿No ves que está el grupo grande de, qué sé yo, de la materia? Y siempre hay un grupito. Podemos decir que ese grupito es subconjunto del conjunto grande que eran los integrantes de la familia. ¿Ok? Eso es un subconjunto. Se puede leer como B incluye a A. En este caso no. Esto se lee así. A está incluido en B. Si vos quisieras leer B está incluido en A, sería al revés. Ahí. ¿Ok? Quedémonos con esto. Este conjunto es básicamente un conjunto dentro de los elementos de este conjunto. Aquí está su representación en diagrama de Venn. Y como ejemplo les iba a poner esto. Acá tengo las vocales y aquí tengo lo que son las consonantes. Por si acaso esto solo es como comentario, ¿no? Y aquí tengo todo el alfabeto. ¿No ve? ¿Quién es subconjunto de quién? Obviamente A, es decir, las vocales están incluidas en lo que es el alfabeto, en el conjunto del alfabeto. Como también están las consonantes. Las consonantes están incluidas en lo que es el conjunto del alfabeto. Si quieren verlo, todo este círculo representa el alfabeto. Pongámosle el alfabeto que usamos, el alfabeto español, el castellano. Y yo quiero separarlo, esto es C. Yo lo voy a separar en dos conjuntos. Aquí va a estar el conjunto de las vocales, que va a ser A, y el conjunto de las consonantes, que va a ser B. Básicamente esta es la representación de esto. A y B están dentro de C. Otro ejemplo. A ver, voy a hacer esto de acá. Está mi conjunto grande. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un círculo por acá. Otro por acá. Y otro por aquí. Ahí. Voy a poner nombres. A ver, va a ser A. Este de aquí va a ser B. Espero que lo pinte antes, ¿no? Y este de acá va a ser. Voy a repintar. Este va a ser C. ¿Ya? Conjunto grande de afuera se va a llamar D. Según estos conjuntos que tenemos, ¿cuáles son los subconjuntos de D? Yo puedo afirmar que A es subconjunto de D. ¿Por qué razón? Porque dentro del círculo que es D están todos los elementos de A.
Es decir, el 1, el 2, el 4 y el 5 que pertenecen a lo que es el conjunto A. Voy a remarcar después. Es decir, lo que están dentro de ese conjunto. Todos los que están dentro de ese conjunto A también están dentro de D. Por tanto, A está incluido en D. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué pasa con B? Ocurre lo mismo. Todos los elementos que están en B también están en D. Es decir, que los de este círculo, voy a repintar, son elementos tanto de B como de el conjunto D. ¿Ok? Y puedo decir igual que B es subconjunto del conjunto D. ¿Qué pasa con la C? La C es subconjunto de D. Sí. ¿Por qué razón? Sus tres elementos también pertenecen al conjunto D. ¿Qué más podemos decir? C Es está tu en... conjunto de A. Ya, muy bien. ¿Por qué? A ver. Resulta ser que los tres elementos que están en C también están en A. ¿Correcto? Por esa razón yo puedo decir que C pertenece, mejor dicho, es subconjunto de A. C está incluido en A. Pero ¿por qué C no está incluido en B? ¿Por qué C no es subconjunto de B? Por una razón. El único elemento que pertenece a C y también pertenece a B es el 5. Y el 2 y el 4 no pertenecen a B. Por lo tanto, C no está incluido en B. ¿Ok? Esto como ejemplo. Y obviamente podríamos decir igual de D, que D está incluido en D y que el vacío está incluido en D. Esto como teoría. Bueno, siguiente punto es lo que voy a escribir acá. La igualdad. Ahora que sabemos cómo un conjunto es subconjunto del otro, vamos a hablar lo que es igualdad. Igualdad de conjuntos. Un conjunto A es igual a un conjunto B. ¿Ok? Si y solamente si el conjunto A, todos sus elementos están en B. Y al revés, el conjunto B, todos sus elementos están en A. Es decir que si un conjunto A es igual a un conjunto B, el conjunto A está incluido en B y también el conjunto B está incluido en A. Esto se traduce lo siguiente. A igual a B, una doble inclusión, ¿no? A incluido en B y B incluido en A. ¿Se acuerdan esta definición? ¿Cómo sé que el conjunto A está incluido en B? Todos los elementos, si pertenecen a A, entonces pertenecen a B. Y todos los elementos, si pertenecen a B, hablando por esta de aquí, entonces pertenecen al conjunto A. Esto de aquí, si yo aplico lo que es
distribución de cuantificadores, puedo decir lo siguiente. Universal, universal, con la I, distribución de cuantificadores, solamente me voy a quedar con uno. Sería X pertenece a A. Entonces, X pertenece a B. Y X pertenece a B. Entonces, X pertenece a A. ¿Ok? Y aquí yo tengo este caso. Tengo P, entonces Q. Y Q, entonces P. ¿Lo ves? Esto de acá es una bicondicional, ¿no? La flecha dice de P a Q y de Q a P. Así que voy a borrar esto de aquí. Esa igualdad se transforma en que todos los elementos, si pertenecen a A, no, mejor dicho, pertenecen a A, si y solamente si pertenecen a B. ¿Ok? Aquí lo que hemos hecho es, primero, definición. Segundo, hemos hecho la definición de la igualdad, es lo uno. Definición de inclusión. La 3 es distribución de cuantificadores. Y la 4 es la ley de la bicondicional. Y en esto se resume esta igualdad. De forma gráfica, yo tendría que dibujar, si quiero, un conjunto. Sería así. El mismo conjunto A es el conjunto B. Ambos círculos, perdón, ambos conjuntos están representados por el mismo círculo. ¿Ok? Bueno, conjunto potencia, esto es más fácil. Esto se parece a lo que avanzamos en cálculo. Depende del docente, ¿no? Hay docentes que avanzan los conjuntos numéricos, que es lo que pasé aquí rápido, que en realidad los números se clasifican en reales e imaginarios, ¿no? Y el conjunto que los contiene ambos, eh, básicamente es el conjunto de los complejos, ¿no? Y la matemática utiliza bastante lo que es la teoría de conjuntos. Ok, vamos a continuar. Conjunto potencia. Este señor es así, miren. Conjunto potencia. ¿Dónde lo tengo? Por acá. No me acuerdo. Ah, sí, es paréntesis. Conjunto potencia de. Algunos lo escriben así igual. Eh, para ustedes es pasable, ¿no? Para el ingeniero Braulio hay que tratar de hacerlo así. De hecho, esto está muy recto. Esto es un paréntesis. Ah, algunos, como no pillan el este, le plantan ahí. PDA. ¿Ok? Si ustedes ven esa PDA, recuerden lo siguiente. Ya que sabemos cuál es el conjunto, o bueno, cuáles son o qué son los subconjuntos, el conjunto potencia es un conjunto especial. Es el conjunto de todos los subconjuntos, en este caso de A. ¿Ok? Subconjuntos de A.
Y yo lo puedo representar así. Bueno, el conjunto potencia es un conjunto, por eso las llavecitas, de elementos. Voy a poner una S mayúscula que representa a otro conjunto. ¿Ok? Y ese otro conjunto resulta ser que es un conjunto que está incluido en A. ¿Ok? Y yo sé lo siguiente. El número de elementos para P de A, es decir, el número de elementos para este conjunto es 2 elevado al número de elementos de A. ¿Ok? Esta es una potencia. Así que si yo tengo un conjunto A y tiene las variables X, Y y Z como elementos, el conjunto potencia de A tiene ¿cuántos elementos? Número de elementos es 2. ¿Cuántos elementos hay acá? 3. 2 a la 3. ¿Cuánto es eso? 2 a la 3 es 8. Y bien, vamos a ver cuáles son esos elementos. Siempre hay dos. Los primeros son estos. Sabemos que el vacío es subconjunto de todo conjunto. ¿Ok? Y también sabemos que el conjunto A es subconjunto de sí mismo. Vamos a empezar ahora con lo que son los conjuntos unitarios. Voy a anotar X, conjunto unitario con el elemento Y, conjunto unitario con el elemento Z. ¿Cuántos vamos ahí? Vamos 5, ¿no? Aquí abajo, ¿qué elementos me faltan? Ya está de A1. Voy a tomar de A2, par desordenado, X, Y, par desordenado, X, Z, otro par desordenado más que haya, Y y Z. ¿Cuántos elementos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 son los elementos que tiene este conjunto potencia. Si tuviera B igual a 1 y 2, el conjunto potencia de B es el siguiente. Primero, el conjunto vacío, luego el propio conjunto, en este caso el conjunto B. ¿Quiénes más faltan? Faltaría el 1 y el 2. ¿Por qué no anoto 1,2? A ver. Porque 1,2 es igual al propio conjunto, al conjunto B. Y en este caso, el número de elementos es 2 a la 2, que es 4. Los 4 elementos los tenemos ahí. Si tuviéramos un conjunto C con 4 elementos, ¿cuántos elementos tiene su conjunto potencia? Tiene 2 a la 4, que es 16. Empezaríamos por el vacío, luego con el propio conjunto, los conjuntos unitarios, solitos. Luego los pares desordenados, A, E, A,
I, A, O, luego E con I, E con O, luego I con O. ¿Ok? Y después vamos a tomar de A3. A, E, I, A, E, O, E, I, O. Y a ver, ¿cuántos tenemos? 6, 9, 12 y 13. A ver, ¿cuál falta? A, I, O. Comita acá. Y ahí termina. Todos estos son elementos del conjunto potencia DC. Ya si fueran 5, serían ¿cuánto? 32, ¿no? Y ahí es muy largo. Generalmente, si les tocara algún ejercicio en el examen, más que todo siempre es este. Rara vez es uno así. Bien, ahora que saben el conjunto potencia, vamos a pasar a las operaciones. Ok, las operaciones de conjuntos. Las operaciones de conjuntos son operaciones realizadas sobre conjuntos, vale la redundancia, que el resultado es otro conjunto, ¿ok? Así que la primera operación es esta. Voy a anotarla por acá. Y se llama unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos, es decir que si yo uno el conjunto A con el conjunto B, si hago una unión, el resultado es otro conjunto. De ahí las llaves. Y ese conjunto tiene elementos X, de tal forma que se cumple lo siguiente. X pertenecerá a A o X pertenecerá a B o a ambos. Esta es una disyunción inclusiva. Ahora, de forma paralela, voy a ir explicando lo siguiente. Esto respecto a conjunto, y aquí me voy a referir como elemento. ¿Ok? Si yo digo que X elemento, un elemento cualquiera, pertenece a la unión de dos conjuntos, un conjunto A unido al conjunto B, podemos concluir lo siguiente. Ese elemento pertenece a A o ese mismo elemento pertenece a B. Recuerden esto, es una disyunción inclusiva. Luego, la intersección. A intersección B. En conjuntos, un conjunto de X elementos, tales que el elemento X debe pertenecer a A y también el mismo elemento debe pertenecer a B.
Entonces, si ese elemento del cual estábamos hablando, que es X, X pertenece a A intersección B, podemos decir también que X elemento pertenece a A y también pertenece a B. Si pertenece a la intersección, pertenece a A y obligatoriamente pertenece a B. Tercera operación. Diferencia relativa. Así se nota. A diferencia relativa de B. ¿Ok? Conjunto de elementos de X, de tal forma que X pertenece al primero, el primer conjunto es A, y no pertenece al segundo conjunto. En este caso, el segundo conjunto es B. ¿Ok? Entonces, si un elemento pertenece a la diferencia entre A y B, ese mismo elemento X pertenece al primero y no pertenece al segundo. ¿Ok? Diferencia simétrica. A, triangulito, B. A, diferencia simétrica de B. Es el conjunto de elementos X, donde X elemento pertenece a A o X elemento pertenece a B, pero ese elemento no pertenece a ambos. Esto es una disyunción del tipo exclusiva. Entonces, si X elemento pertenece a A diferencia simétrica de B, X pertenece a A o X pertenece a B, pero no pertenece a ambos, por eso es esta operación. Hay otra definición que es la siguiente. X pertenece a A unión B y X no pertenece a A intersección B. ¿Ok? Básicamente son los elementos de la unión menos la intersección. Así que A diferencia de B es igual a A unión B menos A intersección B. Esa es la diferencia simétrica. Vamos a hablar ahora del complemento. Se escribe así, como también podemos escribirlo de esta otra forma. Así, de esta otra forma igual. Pero las que más usualmente, las que más comúnmente usamos son estas dos. Y resulta ser que es un elemento que pertenece al universo dado, pero ese elemento no pertenece al conjunto del cual estamos hablando. Si es el complemento de A, ese elemento no pertenecerá al conjunto A. ¿Ok? Entonces, si sé que un elemento pertenece al complemento de un conjunto, ese elemento obviamente no pertenece a dicho conjunto. Y ahí están las operaciones. Con respecto al complemento relativo, básicamente es lo mismo que una diferencia. La representación gráfica, que es lo que me faltaba, voy a hacerlo acá.
En el caso de la unión, lo que estoy pintando de rojo es A unión B. Obviamente si este círculo representa A y este círculo representa B. ¿Ok? Si yo tengo así otro círculo y pulso, yo hablo de la intersección entre A y B. ¿Qué sección es la que se sombrea? Esta de aquí. Todo lo que estamos pintando de negro es la intersección. Otra vez. Eh, mira, bien transparente. Ahí está, es mejor. Acá, si esto es A y esto es B, ¿cuál es la diferencia de A y B? Vamos a pintarlo de amarillo. La diferencia sería esto de aquí. Un amarillo. A menos. A ver, otro color. Verde, a ver. Todo lo que está sombreado de verde representa los que están en B y no están en A, que es la diferencia relativa de B con A. Ahora, hablando de la diferencia simétrica, si tenemos el conjunto A y el conjunto B, la diferencia simétrica es los elementos que están en A o están en B, pero no pertenecen a ambos, que básicamente es A unión B menos la intersección. ¿Y el complemento? Si yo tengo el universo, este universo de acá, y tengo un conjunto A, su el complemento de A, lo voy a sombrear, va a ser todos los elementos que están en el universo, pero no están en
el conjunto A. Todo esto de aquí es complemento de A. Ahí está su forma, su representación gráfica de las operaciones. Y vamos a hacer ejemplos. A ver. El universo va a ser los números del 1 enteros hasta el número 10. Conjunto A va a ser elementos X que pertenecen al universo que son menores a 5. ¿Ok? Elementos X que pertenecen al universo que son mayores a 3, mayores o iguales. Pertenecen al universo y es impar. Pertenece al universo y es número primo. ¿Ok? Entonces yo quiero, antes que nada, todos esos conjuntos los quiero por extensión. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente leer la definición que tenemos y encontrar los valores para estas inecuaciones y para estos predicados. En este caso, ¿qué números pertenecen al universo? Es decir, son del 1 al 10. Para no hacerlo tan largo, que sea hasta el 9. Ahí. Los números del 1 al 9, que son 10 en realidad. 10 números en total. ¿Cuáles son menores a 5? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Obviamente no. Ningún número es menor que sí mismo. Por lo tanto, los números menores que 5 son el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora sí, la B nos dice, son elementos X que pertenecen al universo. Aquí tengo mi universo. De tal forma que X son mayores o iguales a 3. Estos números mayores o iguales a 3 son obviamente el 3, porque nos dicen mayor o igual. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ok? Luego tenemos estos de aquí. Dice que X pertenece al universo y tal es que X es impar. Si X es impar, ¿cuáles son los números impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Ok? Por último, tenemos este conjunto de acá. Nos dice X pertenece al universo, pero X es impar. Perdón, es primo. ¿Cuáles son los números primos? Para que un número sea primo, el número debe ser divisible por el número 1 y por sí mismo. En este caso, hay un debate respecto al 1. Yo voy a tomar de la posición de que el 1 no es primo. Así que sin contar el 1, ¿qué números primos tenemos entre el 2 y el 9? Obviamente es el número 2, el número 3, el número 5 y el número 7. ¿Por qué no anoto el 4? El 4 es divisible entre 2. No anoto el 6 porque el 6 es divisible entre 2. Tampoco el 8 porque es divisible entre 2. Y el 9 tampoco porque es divisible entre 3. ¿Ok? Sí, sin el 9. ¿Ok? Bueno, ahí están mis
mis conjuntos, vamos a hacerlo primero. A ver, dígame qué elementos pertenecen a A intersección B. Por el chat, si no tiene micrófono. Básicamente son los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Aquí dice su compañero, el 3 y el 4, correcto. ¿Por qué razón? Veamos la definición. La definición nos decía elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. El 1 y el 2 no pertenecen a B. El 3 y el 4 sí pertenecen a B. El 5, el 6, el 7 y el 8 no pertenecen a A. Por lo tanto, no pueden pertenecer a la intersección. Así que mi intersección es 3,4. ¿Ok? A ver, inciso B. Quiero que me encuentren la diferencia entre C y D. ¿Qué decía la diferencia? Elementos que pertenecen al primero y no están en el segundo. En este caso, los elementos son el 1, porque el 1 pertenece a C y no pertenece a D. No puedo poner el 3 porque el 3 pertenece a C y también pertenece a D, así que no cumple con la regla. Tampoco el 5, tampoco el 7, pero puedo poner el 9. ¿Por qué razón? El 9 pertenece a C y no pertenece a D. No está acá. Así que sería 1,9. ¿Ok? Si yo tengo A intersección B unión C menos D, ¿qué elementos son estos? ¿Cómo era la unión? Los elementos que pertenecen al primero o están en el segundo o están en ambos. En este caso no repiten. Así que puedo copiarlos y serían el 1, el 3, el 4 y el 9. Esa es la unión. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el complemento de todo eso? ¿Qué definición tenía el complemento? La definición del complemento son los elementos que pertenecen al universo, en este caso este es mi universo, pero no pertenecen a este conjunto. ¿Cuáles son esos números? Los números que representan este conjunto son el 1, el 3, el 4 y el 9. Por lo tanto, voy a copiar todos los números distintos de estos que están en el universo. Y esos son el 2, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Ok? Y le voy a poner otro nombre. Va a ser mi conjunto E. Si yo digo E diferencia simétrica con el conjunto B, para no copiar todo esto, este conjunto igual se llama E por si acaso. ¿Ya? Es un nuevo conjunto. ¿Qué decía la diferencia simétrica? Son los elementos que pertenecen al primero o pertenecen al segundo, pero no están en ambos. En este caso, los elementos de B son estos de acá. Tengo el 3, aquí no tengo el 3, así que lo puedo anotar. Acá tengo el 2 no está aquí, también lo puedo anotar. ¿Qué pasa con el 4? El 4 está aquí y no está acá, lo puedo anotar. No pasa lo mismo con el 5, porque el 5 también está acá
Y como pertenece a ambos, no cumple con la condición de que solo pertenezca a uno de ellos. El 6 y el 7 con el 8 tienen la misma, el mismo caso, son el mismo caso. Es decir, que 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7 y 8 no pertenecerán a esta diferencia simétrica. ¿Por qué razón? Porque ambos, o mejor dicho, porque pertenecen a ambos conjuntos. En este caso, el 9, el 9 puede ir, ¿por qué razón? Porque solo pertenece a B y no pertenece al conjunto E. Y listo, ahí termina ese conjunto. Uno más a ver esto de aquí, complemento de B. ¿Cuál es el complemento de B? Los elementos que no pertenecen aquí, que son básicamente los que pertenecen acá y no acá, el 1 y el 2. ¿Ok? Y ahí termina esto de acá. Bien, voy a pausar un rato la grabación. Bien, la segunda parte de lo que es el tema de conjuntos es el tema de cardinalidad. La notación es la siguiente. Es n de un conjunto A, es decir, número de elementos de A. Como también puede ser así. Si A es un conjunto, esto se lee cardinalidad de A o número de elementos de A o la función cardinal de A. ¿Ok? Bueno, básicamente habíamos dicho que es el número de elementos de conjunto A. ¿Ok? La fórmula más sencilla es esta de acá, cuando son dos conjuntos. Número de elementos de la unión de dos conjuntos es igual a número de elementos de A más el número de elementos de B menos su intersección. A intersección B. ¿De dónde sale esto? De forma sencilla, esto de aquí es elementos de A, elementos de B y la intersección. Por ejemplo, si yo tuviera que cardinal de A son 20 elementos, cardinal de B son 10 y ambos comparten 5 elementos, es decir que hay una intersección de 5 elementos. Si yo junto ambos conjuntos, ¿cuántos integrantes van a haber? 20 más 10 menos 5. ¿Ok? Y esto nos da 25. Eh, Otra forma de plantearlo es de la siguiente manera. Simplemente podríamos dibujarlo. Voy a hacer los dibujos por acá. Ahí. Tengo un conjunto A y otro conjunto B. ¿Ok? Ustedes pueden verlo de la siguiente manera. Lo voy a escribir acá mejor. Conjunto A
conjunto B. ¿Qué representa la unión? Sabemos que la unión es ambos círculos, es decir, estos tres pedazos. Voy a remarcarlos a ver qué tal me sale. Supongamos que todos estos pedazos de acá están separaditos. Es decir, que lo que estoy pintando de rojo está separado de lo que voy a pintar con amarillo, que es esto de acá. Y de lo que voy a pintar con verde. Ya, ahí. Mm, Creo que podía pintarlo, ¿no? Ahí de rojo. Ya. Y esto de acá lo voy a repasar con blanco. Ya, ahí. Terminar de pintar esto por acá. Bien. Lo que está pintado de rojo, ¿qué operación es? Es A menos B. Y lo que está pintado de verde es B menos A. Obviamente lo que está pintado de amarillo es A intersección B. Ahora, la unión de estos tres, suponiendo que este está más grande, obviamente, la unión de esos tres pedazos nos va a dar los dos círculos, que es A unión B. Y yo puedo hacer la siguiente suposición. Los los tres conjuntos son conjuntos disconjuntos, se llama. Es decir, que son conjuntos que no comparten elementos. ¿Ok? Esos conjuntos no comparten elementos. Así que yo podría decir entonces que la unión de esos tres conjuntos, es decir, que el cardinal de A unión B, como estos tres conjuntos no comparten elementos, bastará con sumar la cantidad de elementos y será igual a n
de A menos B más N de A intersección B más N de B menos A. ¿Ok? Esta es mi primera ecuación. Voy a llegar a esto, voy a explicárselo. La segunda ecuación es la siguiente. Si yo sé que tengo el círculo A, si yo conozco el cardinal de A y quiero conocer este cardinal de acá, suponiendo que esto es A menos B y esto es A intersección B, resulta ser que el cardinal de A es también la suma de estos dos, N de A menos B más N de A intersección B. Sí entra en el examen esta parte por si acaso. Como estos dos pedazos no comparten elementos, yo puedo decir que N de A es N de A menos B más N de A intersección B. La tercera ecuación es lo mismo. Lo que estaba haciendo hace rato era esto. Era encerrar de nuevo A. Ahí. Si ustedes ven A, son estos dos pedazos, que es lo que dibujé acá. Lo mismo ocurre con B. B son esos dos pedazos ahí. Es B menos A y la intersección. Voy a dibujar este lado. Estos dos pedazos, suponiendo que están separados porque no comparten elementos, son B. Así que el cardinal de B es los elementos que solo están en B más los que están en ambos. Así que voy a pasar a la otra hoja. Y tenía estas ecuaciones. N de A unión B, la primera. La unión son los elementos separados, A menos B, B menos A, más la intersección, ¿ok? A intersección B. La segunda ecuación, N de A igual a N de A menos B, más N de A intersección B. Estos dos pedazos formaban a A. N de B, lo mismo. N de B menos A más N de A intersección B. Esto era ahí, ¿no? A ver cómo lo dibujo ahí. La intersección B menos A y A menos B. De aquí, para sacar A, habíamos dicho
que estos dos pedazos formaban A. A menos B y A intersección B. Lo mismo con el otro, solo que del otro lado. B menos A y A intersección B. Ahora, ¿por qué puedo hacer esta suposición de simplemente sumarlo? Porque en estos conjuntos no existen, entre estos conjuntos no existen elementos en común. Recuerden que este es un conjunto, este es otro y este es otro. Así que el número de elementos total, como no comparten elementos, es simplemente la suma de todos. Lo mismo acá. En el caso de A, como l- este, este pedazo de aquí, que es A menos B, no tiene elementos en común con la intersección. Simplemente para saber el total, yo puedo sumar este de aquí con este de acá, que es justamente lo que estoy haciendo. Y lo mismo con B. B yo lo separé en dos pedazos, el conjunto A intersección B y el conjunto B menos A. Entre ambos conjuntos no existen elementos en común. Por lo tanto, si quiero saber el número total de elementos, bastará con sumarlo. Y bueno, de la ecuación 2, yo voy a tomar este de aquí que me interesa reemplazar acá. N de A menos B es igual a N de A, que se mantiene acá, menos N de A intersección B. ¿Ok? Y tiene sentido, ¿no? Los elementos que pertenecen a la diferencia son aquellos elementos que pertenecen a A y no pertenecen a los elementos en común. Lo mismo pasa con B menos A. Son aquellos elementos que pertenecen a B menos los elementos en común que tienen A y B. Ahora, reemplazando 2 y 3 en 1, ¿qué nos queda? Que N de A unión B es igual, esto de aquí, recuerden que es la ecuación de aquí, ¿no? De la 2, y esto de aquí es de la 3. Teníamos N de A menos N de A intersección B. Más esto de aquí nos da, voy a encerrar ahí, N de B menos N de A intersección B. Más esto de acá, N de A intersección B. ¿Ok? Y esto, si yo puedo tomarlo, puedo simplificar 2, porque son lo mismo, y me quedaría N de A, número de elementos de B, menos la intersección. Y ahí queda demostrada la fórmula que escribí acá adelante. Si se olvidaran, la forma de plantearla es así. Otra fórmula que es muy utilizada es que el número de elementos del universo es igual a a un número de elementos de un conjunto cualquiera. En este caso voy a usar B para variar, más el número de elementos de su complemento. ¿Por qué? A ver, veámoslo acá. El universo es este rectángulo. Quiero saber cuántos elementos hay acá. Si yo conozco que, a ver, lo siguiente. Vamos a hacer un planteamiento. U y A. El universo va a ser X. X es alumno
de INF 119, ¿ok? Yo sé que A son los aprobados. X tal que X son, o bueno, aprobaron INF 119. Obviamente para aprobar o reprobar una materia debe ser alumno, pues uno, ¿no? Debe haber inscrito esa materia. Y obviamente el complemento es la negación, ¿no? Así que el complemento de A va a ser básicamente X no aprobó INF 119. El universo son todos los alumnos de la materia, de estructuras discretas. El conjunto A son aquellos alumnos que aprobaron y los que están por afuera de A son aquellos que no aprobaron. Y yo tengo lo siguiente. Yo no, suponiendo que yo no sé cuántos son el total de alumnos, y yo sé que los que aprobaron fueron 15 y los que no aprobaron fueron 55. ¿Cuántos alumnos tengo? Bastaría con sumarlo. Es decir, que sería 15 más 55. Voy a cambiar esto por A. Y tendría mi total de alumnos. Y es 1 y 1, 2, 70. De forma similar, si yo tengo esto, por ejemplo, a ver, el universo son los alumnos inscritos en la materia. B es el número de alumnos que asisten a clase. Suponiendo que en el universo yo tengo 100 alumnos, de los cuales solo asisten 20. ¿Cuántos alumnos no asisten? Sencillamente son aquellos que están inscritos y no asisten. Es el complemento. Y utilizando esta fórmula, el complemento de B sería igual al número de estudiantes menos los que asisten, que básicamente es 100 menos 20 y son 80 alumnos que no asisten. ¿Ya? Por si acaso, esta fórmula cumple igual con la anterior regla que le estaba explicando, de que como ambos son, voy a rellenar, ambos son conjuntos que no comparten elementos. ¿Por qué razón? Los que pertenecen a A no pertenecen al conjunto complemento de A y los que pertenecen al conjunto complemento de A no pertenecen a A. Así que esta es otra fórmula que se utiliza. ¿Ok? Bien.